Hola, mi nombre es Tatiana Gómez de la Dirección de Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hoy estamos acá para aprender acerca del esquema de atención de Generaciones 2.0. En este video vamos a mirar cuáles son las etapas de atención, cuáles son las etapas de operación, cuál es la conformación de los grupos, cómo son sus rotaciones, cómo es el esquema y la estructura del desarrollo de los encuentros vivenciales. Son 4 etapas. La primera es etapa de planeación, la segunda es etapa de alistamiento, la tercera es etapa de atención y la cuarta es etapa de cierre. Etapa de planeación es previa a la suscripción de los contratos. Aquí, ¿qué es importante? Que el ICBF se encargue de coordinar internamente con sus regionales, sus centros zonales, los entes territoriales, todo ese andamiaje que ocurre antes de una suscripción del contrato. La focalización, conseguir los sitios donde se van a desarrollar las actividades y sobre todo entregar todo este insumo al operador para que en el momento de la suscripción él ya tenga pues herramientas para empezar su etapa de alistamiento. Seguimos con la etapa de alistamiento. Esta etapa se hace seguidamente en la suscripción y legalización de los contratos. Dura hasta un mes y se realizan todas las actividades que el operador puede tener para la implementación del programa, como cuáles: búsqueda activa de las niñas, niños y adolescentes, contratación y selección del recurso humano que se necesita para la implementación y verificar que esos lugares escogidos en la etapa de planeación pues sean una realidad y que puedan ser una opción para que las actividades se desarrollen en ellos. Es importante aclarar que en esta etapa de alistamiento hay que hacer un comité técnico operativo. En este comité, ¿cuál es el objetivo? Y es que el supervisor socialice cuáles son los documentos que el operador debe erradicar para una posterior aprobación a esta etapa. ¿Cuáles serían esos documentos? Plan de acción, registro de niñas y adolescentes que posiblemente puedan entrar al programa, ciclos de menú, un informe completo del resultado de esta etapa, capacitaciones y jornadas que se hayan hecho con el talento humano frente a los documentos que están en el manual operativo y pues otros documentos que si los queremos ver más detalladamente pues los vamos a encontrar en el manual. Adicionalmente, es importante que el operador no inicie ningún encuentro vivencial antes de esta aprobación. ¿Por qué? Porque no se van a tener en cuenta. Seguimos con la etapa de atención. Esta etapa de atención inicia con el primer encuentro vivencial. ¿Qué pasa? Esta etapa de atención tiene 2 momentos. Uno que es la lectura de contexto y otro donde se desarrollan todos los encuentros inspiracionales y vivenciales. Es importante que tengamos en cuenta que en este esquema de atención se definieron 3 grupos de edades: niñas y niños de 6 a 9 años, niñas, niños y preadolescentes de 10 a 14 y adolescentes de 14 a 17 años. ¿Cómo se hace la conformación de los grupos? Deben ser grupos de hasta 25 niñas, niños y adolescentes y la rotación de ellos debe ser de la siguiente manera. Para las niñas y niños de 6 a 9 deben rotar por 4 núcleos de desarrollo. Las niñas, niños y preadolescentes de 10 a 13 deben rotar por 2 núcleos de desarrollo. Y los adolescentes que van de 14 a 17 años deben solamente seleccionar el núcleo de desarrollo que más les interesa y construir su propia iniciativa. En el segundo momento, donde se hacen los desarrollos de los encuentros, pues van a haber 2 encuentros que se van a desarrollar simultáneamente, que son los encuentros de capacidades y los encuentros de núcleo de desarrollo. Por último, y ya terminando con las etapas, es la etapa de cierre. Aquí, ¿qué es importante? Esta etapa dura una semana, pero hay que hacer 2 actividades primordiales. La primera, en el encuentro psicosocial que se vaya a hacer, se va a tener que hacer una medición de salida a los niños, niñas y adolescentes pues para saber cuál fue el resultado y cómo terminaron después de haber hecho toda una implementación. Y por último, hacer un encuentro inspiracional
que es donde ellos van a ser protagonistas y van a mostrar todos los aprendizajes que tuvieron en esta implementación. Antes de iniciar con la estructura de los encuentros vivenciales, es importante saber cuál es el andamiaje que está por debajo de esto y cómo funciona el recurso humano. Tenemos que contar con un coordinador general por zona, tenemos que contar con un asesor metodológico por cada 800 niñas, niños y adolescentes, con un psicosocial por cada 100 niños, niños y adolescentes, y 4 inspiradores por cada 100 niños, niñas y adolescentes. El inspirador y el psicosocial serán los encargados de desarrollar estos encuentros vivenciales que explicaremos a continuación. Aquí también es importante que va a haber un auxiliar administrativo que es el encargado pues, de soportar y de apoyar todo este proceso administrativo que conlleva la implementación del programa. La forma de acompañamiento con los niños, niñas y adolescentes decimos que tiene 3 tipos de encuentros vivenciales. Uno son los encuentros vivenciales en lectura de contexto, otro son los encuentros vivenciales de capacidades, fortalecimiento de capacidades, y el otro son los encuentros de núcleo de desarrollo. Vamos a iniciar entonces desarrollando cada uno de ellos. Iniciemos por los encuentros vivenciales de lectura de contexto. Estos encuentros vivenciales son liderados por el psicosocial, tienen una duración cada uno de 2 horas y deben realizarse 2 veces por semana. Si anteriormente habíamos dicho que estos encuentros deben hacerse en la etapa de lectura de contexto por 3 semanas, pues podríamos decir que son 6 encuentros totales que el psicosocial debe hacer a los niños, niñas y adolescentes. Estos encuentros van a tener un refrigerio y cuáles son las actividades principales en estos 6 encuentros. Verificar cuáles son los intereses de los niños, conformación de los grupos por edades y debemos identificar cuáles son los 2 riesgos más relevantes en este grupo de niños. Adicionalmente es importante tener en cuenta que el último encuentro vivencial que se hace en esta lectura de contexto deben participar las familias de los niños, niñas y adolescentes participantes y el inspirador que retomará el primer núcleo de desarrollo escogido por ellos mismos. ¿Para qué? Pues con la finalidad de que los padres conozcan qué están haciendo sus hijos en estos espacios y que conozcan al inspirador, que es el que va a retomar estos encuentros y se crea una familiaridad entre ellos dos. Seguimos con los encuentros de capacidades. Estos encuentros también se llaman encuentros vivenciales. También son liderados por el psicosocial, duran 2 horas, pero la periodicidad aquí cambia, porque ya se acabó la lectura de contexto, inician ya los encuentros que son desarrollados simultáneamente con los inspiradores. Entonces aquí la periodicidad de estos encuentros van a ser una vez cada 15 días, es decir, vamos a tener solamente 2 encuentros vivenciales por mes. Van a tener también un refrigerio y se hacen con los niños, niñas y adolescentes. Seguimos con los encuentros de núcleo de desarrollo. Estos encuentros de núcleo de desarrollo se hacen 2 veces por semana, duran 2 horas, tienen un refrigerio y también es con los niños, niñas y adolescentes. Aquí que es importante que se desarrollen dentro de ese núcleo de desarrollo las acciones de prevención que tienen que ir atadas a lo que el psicosocial en sus otros encuentros vivenciales pues les está enseñando a los niños. ¿Para qué? Para que no se vean actividades aisladas, sino que haya un hilo conductor y ellos sepan cómo pueden prevenir esos riesgos que están trabajando. ¿Cómo lo puede hacer y cómo hace el inspirador para desarrollar los encuentros? A través del arte, la cultura, el deporte, la literatura, el juego. Entonces es un mecanismo o es una herramienta para poder desarrollar estos encuentros. Tenemos que tener algo claro y es, ya sabemos que los encuentros de inspiradores son 2 veces por semana y los encuentros vivenciales de capacidades se hace una vez cada 15 días. Sin embargo, es de aclarar que en la semana nosotros tenemos que tener 8 encuentros vivenciales. ¿Qué significa eso? Que en la semana que yo vaya a hacer el encuentro vivencial de capacidades,
el inspirador solamente hará un encuentro en esa semana. O sea, no estamos aumentando los encuentros, sino que los estamos ajustando a 8 por mes. Ahora seguimos con la segunda forma de acompañamiento, que son con las familias. En este módulo podríamos decir que tenemos 3 tipos de encuentros. Está el grupal con padres, madres y cuidadores, está el individual con familias y está el intergeneracional. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos en cuanto a periodicidad y duración. El intergeneracional es un encuentro en donde se reúnen padres, madres, cuidadores, niñas, niños y adolescentes y se hacen aprendizajes colectivos. Está liderado por el psicosocial con apoyo del inspirador, puede durar más o menos 2 horas y se hace 1 por mes. Están los encuentros con madres, padres y cuidadores. Estos encuentros deben realizarse una vez en la vigencia del contrato y la idea es que se hagan finalizando la etapa de atención, precisamente para ya tener un insumo de cómo le ha ido a los niños, qué han aprendido, para que de alguna manera haya una interrelación en estos espacios. Este encuentro también tiene refrigerio y tiene para los niños, niñas y adolescentes y 1 por acompañante. La segunda forma de acompañamiento son los encuentros con las familias. Aquí tenemos 3 encuentros con las familias, que son el encuentro grupal con padres, madres y cuidadores, el encuentro intergeneracional y el encuentro individual con las familias. Entonces vamos a ver cada uno de ellos, cuál es su periodicidad y la duración. Empecemos por el intergeneracional. Es un encuentro que se hace una vez al mes, liderado por el psicosocial, en donde participan las niñas, niños, adolescentes y sus familias. Este encuentro tiene un refrigerio para los niños, niñas y adolescentes y otro refrigerio para un solo acompañante. Es importante que este encuentro sea también apoyado por el inspirador, ya que va a haber un grupo de niños, niñas y adolescentes acompañado de sus familias y pues podría ser extenso para una sola persona, entonces está pensado en que tanto el psicosocial como el inspirador acompañen este espacio. Seguimos con el grupal de madres, padres y cuidadores. Este encuentro se hace solamente una vez en toda la vigencia del contrato, pero la importancia de este encuentro es que se haga al final de la etapa de atención, precisamente para que el psicosocial y el inspirador ya tengan insumos de cómo les ha venido funcionando las metodologías aplicadas en nuestros participantes. No tiene refrigerio y puede durar aproximadamente 2 horas. Y por último están los individuales. Son liderados por los psicosociales y es un espacio en donde el psicosocial se va a acercar a la familia con un instrumento ya preestablecido y de alguna manera se hará una caracterización de las familias de los niños participantes. La tercera etapa de acompañamiento son los encuentros con los entornos. Estos encuentros se hacen por lo menos una vez por vigencia y es liderado por el psicosocial en compañía del asesor metodológico. Dura más o menos 2 horas, no tenemos refrigerio y se realiza con los actores involucrados en esa prestación del lugar donde se están realizando los encuentros vivenciales. De alguna manera podríamos decir que el programa está haciendo una contraprestación por ese servicio que ellos nos están dando, pues prestándonos el lugar. Con esto quiero decir que estos encuentros vivenciales, estos encuentros de núcleo de desarrollo, estos encuentros grupales, individuales con las familias, deben ser una conexión para los niños, niñas y adolescentes en su fortalecimiento de capacidades. Debemos tratar o propender a que todos estos encuentros sean un hilo conductor y para eso les facilitamos unas guías que tenemos y que pueden ser herramientas facilitadoras para su trabajo en terreno. En este orden de ideas tenemos que tener en cuenta que el esquema de atención se potencializa cuando se articulan estas 3 formas de acompañamiento. Entonces los invitamos a que lean las guías, las revisen porque es una herramienta excelente para formar
y para potencializar esas metodologías que ustedes en terreno están aplicando. Adicionalmente tienen un equipo grandioso de expertos en la Dirección de Niñez y Adolescencia, en las regionales, con los referentes de niñez y adolescencia que sirven de apoyo para toda esta implementación. Los invitamos entonces a que trabajemos con empeño, con compromiso y de alguna manera creemos oportunidades para estos niños, niñas y adolescentes participantes en Colombia.